Bienvenidos a Ecos, Ellas. Es una miniserie donde exploraremos historias de mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas en circunstancias oscuras, inexplicables. El día de hoy les vamos a traer el caso de Meredith Kercher. Meredith Susanna Cara Kercher nació el 28 de diciembre de 1985 en Londres, Southwark para ser más precisos. Era la menor de 4 hermanos y desde muy pequeña siempre destacó por su inteligencia, por su espíritu alegre y por su amor al conocimiento. Ella es nuestra víctima. En la Universidad Meredith se especializaba en estudios europeos y su sueño era convertirse en periodista o trabajar en la diplomacia. Meredith, que estudió en la Universidad de Leeds, decidió pasar un año sabático, un año de intercambio en el extranjero, para ser más exactos, en Perugia, Italia. Con apenas 21 años, Meredith disfrutaba de su experiencia en Italia, asistiendo a clases de historia, arte y haciendo nuevos amigos. Sin embargo, su prometedor futuro se vio abruptamente interrumpido en la noche del 1 de noviembre del 2007, la noche del crimen. La noche del 1 de noviembre del 2017, Meredith regresó a su casa temprano en la ciudad de Perugia, Italia. Era el día de la víspera de Todos los Santos, y mientras las calles se llenaban de disfraces y risas, Meredith decidió retirarse temprano y llegar alrededor de las 9 de la noche a la casa. Supuestamente su compañera de cuarto, Amanda Knox, de la quien vamos a hablar más tarde, no se encontraba en la casa. A partir de ese momento, los detalles de lo que sucedió dentro de aquel apartamento son un misterio que aún resuena en la mente de todos los que han seguido este caso. El teléfono de Meredith indica que hizo un par de llamadas alrededor de las 9 de la noche y que no pudo contactar a su familia. Un par de minutos después, su computadora registra un poco de actividad en YouTube, pero no se sabe qué pasó. Ese fue el último momento que ella disfrutó antes de que se desatara el horror que acabaría con su vida. La siguiente información proviene de la reconstrucción de los hechos dados por la policía, ¿sí? Se cree que a partir de las 9:30 de la noche, en algún momento del transcurso de la noche, valga la redundancia, Meredith escuchó un ruido extraño en la casa. Tal vez pensó que Amanda había llegado, había regresado. No lo sabemos, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que se dirigió a su habitación y en ese momento alguien entró detrás de ella, cerrando la puerta. A partir de aquí,
la escena se torna súper violenta. Meredith fue atacada con un cuchillo. Se defendió con todas sus fuerzas. Luchó desesperadamente por su vida. Los investigadores encontraron cientos de signos de lucha. Marcas de manos ensangrentadas en las paredes, manchas de sangre, charcos de sangre. Todo esto indica que Meredith luchó hasta su último aliento por zafarse, pero todo fue en vano. Recibió múltiples puñaladas en el cuello, una de las cuales le cortó la arteria yugular. Fue una herida fatal. La habitación estaba desordenada, faltaban objetos de valor. Intentó ocultar el asesinato como si fuera un robo, no lo sabemos. Pero ese grado frío de premeditación fue una cosa absurda. Dentro de esta marea de sucesos hay muchas cosas por analizar. Por ejemplo, la puerta de entrada del apartamento no estaba cerrada del todo, no tenía seguro. Una ventana de la habitación de lado estaba rota, las cortinas estaban rasgadas. Todo el mundo pensó que había sido un intento de robo, pero coincidencialmente la policía se dio cuenta que los fragmentos del vidrio estaban fuera de la casa, como si alguien hubiera intentado romper la ventana para simular el robo, para justificar la intrusión, ¿sí? Y finalmente la historia se torna más misteriosa cuando consideramos los testimonios contradictorios que llegan a traer claridad al caso, ¿vale? Contradictorios como los de Amanda Knox, la compañera de cuarto que afirmó que se pasó la noche en la casa de su novio y dijo que al día siguiente regresó a la casa, la puerta estaba abierta, no le dio importancia, decidió ir a ducharse, vio un par de manchas de sangre, pero dijo: aquí no está pasando nada. La habitación de Meredith estaba cerrada con llave y en ese momento, en vez de preocuparse, dijo: voy a ver con Rafael a ver si de pronto sabe algo, ¿sí? La pregunta es: ¿por qué no intentó abrir la puerta de Meredith? ¿Por qué no llamó a la policía cuando vio las manchas de sangre? Cuando finalmente decide llamar a la policía, los oficiales se ven obligados a forzar la puerta de Meredith, en la cual finalmente encuentran cubierto con un edredón su cuerpo rodeado de un mar de sangre. La escena del crimen presentaba un rompecabezas difícil de armar. Huellas dactilares, las manchas de sangre, todo esto creó, junto a los testimonios, la puerta cerrada, un mar, una maraña de pistas que los investigadores tuvieron que desenredar, desentrañar, ¿sí? En un principio, Amanda y su novio, Rafael Solecito, quienes encontraron el cuerpo por primera vez, se convirtieron en los primeros sospechosos. Pero la historia estaba lejos de comenzar. Las pruebas. Las pruebas en el caso de Meredith Kercher fueron tanto el punto de apoyo como el talón de Aquiles de la investigación. El ADN de un tercero, Rudy Gett, fue encontrado en la habitación de Meredith, en el cuerpo de ella. Esto lo colocó como el principal sospechoso. Sin embargo, las pruebas en contra de Amanda y de Rafael eran confusas y difíciles de ignorar. Entre las pruebas más destacadas se encontró un cuchillo en el apartamento de Rafael con el ADN de Amanda en el mango, en el pomo del cuchillo, y el ADN de Meredith en la hoja, en la cuchilla. ¿Por qué? No lo sabemos. Sin embargo, pues la defensa de estas dos personas argumentó que las pruebas fueron contaminadas, que no siguieron el debido proceso, que fueron muy descuidados los forenses y poco a poco fueron como restándoles la importancia que tenían. Además de eso, se encontró también una huella de un zapato en la habitación de Meredith que eran atribuidas a Rudy, al señor Gett, que más tarde hablaremos de él. Pero pues la falta de pruebas y las fallas de consistencia en el proceso judicial llevaron muchas pruebas a ser un punto muerto. Aún así, la escena del crimen
reveló una serie de pruebas que los investigadores trataron de armar como un rompecabezas siniestro. Cada pista era una pieza, pero algunas parecían no encajar del todo. En la habitación de Meredith, la policía encontró una huella de zapato ensangrentada. El análisis concluyó que pertenecía a Rafael Solicito, el novio de Amanda Knox. Pero la defensa cuestionó la precisión de esta conclusión, alegando que el análisis no era concluyente, que la prueba estaba contaminada, que si realmente era una huella o se trataba del error de un forense. No podemos ignorar tampoco las manchas de sangre en el baño que compartían solo Amanda y Meredith. El lavamanos con sangre, la alfombra, entre otras muestras de ADN mezclado entre el de Amanda y el de Meredith, en donde las pruebas eran reincidentes, pero la pregunta se repetía: ¿era una pista o simplemente contaminación forense? Aunque estas pruebas eran un poco confusas, había otras pruebas que eran más claras que el agua. En la funda de la almohada de Meredith se encontró una huella de una palma ensangrentada, esta vez claramente atribuida a Rudy Gedd, un joven con antecedentes que se convertiría en una pieza clave para este rompecabezas, rompecabezas oscuro. Pero bueno, finalmente Rudy admitió haber estado en la casa, pero negó haber asesinado a Meredith. Cada pieza de evidencia parecía acercar a los investigadores a la verdad, pero al mismo tiempo creaba más dudas y preguntas. ¿Qué prueba era auténtica? ¿Cuál estaba contaminada? El teléfono perdido de Meredith que aparecería en la casa de los vecinos. El sostén de Meredith que tenía el ADN de Rafael. El cuchillo que usó Amanda. La verdad se escondía entre las sombras y el caso se tornaba cada vez más complejo. La policía se centró en 3 sospechosos principales: Amanda Knox, Rafael Solicito y Rudy Gedd. Amanda Knox era una estudiante estadounidense norteamericana que había llegado a Perugia un par de semanas antes. Era descrita como alguien sociable, abierta, pero que su comportamiento tras el crimen fue considerado sospechoso por las autoridades. Al principio, Amanda afirmó no recordar lo sucedido, pero luego cambió su testimonio varias veces. Ahora les voy a leer el testimonio de Amanda Knox. Es una reconstrucción del testimonio. Más o menos va así. Estuve en casa de Rafael toda la noche. No recuerdo la hora exacta, pero fuimos a su apartamento. Después de cenar, pasamos la noche juntos, viendo una película y luego, nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente volví a mi apartamento y la puerta estaba entreabierta. Vi manchas de sangre en el baño, pero pensé que tal vez Meredith se había cortado. No pensé que algo terrible había pasado. Ahora, la versión de Amanda cambió poco a poco cuando la policía la iba presionando durante el interrogatorio. Algunos dicen que fue causa de la violencia de las autoridades. Otras personas van con una teoría un poco más incriminatoria. Pero entre sus cambios de versión, Amanda mencionó el nombre de Patrick Lumumba, su jefe, el jefe en el barrio en que ella trabajaba, afirmando que lo había visto en la casa la noche del asesinato. Una acusación totalmente infundada y falsa, porque más tarde se mostraría que él no solo tenía una coartada, sino tenía formas de probar que nunca estuvo ahí. Ahora hablemos de Rafael, un joven italiano, estudiante de informática, el cual conoció a Amanda pocas semanas antes del asesinato. Se volvió inseparable de ella, pero su comportamiento también fue cuestionado.
especialmente cuando no pudo explicar claramente su paradero. Durante la noche del crimen, Rafael aseguró que él y Amanda estaban en su apartamento viendo una película, pero su coartada fue desmentida más tarde por su ubicación y su registro telefónico. Él dice que estuve con Amanda en mi apartamento, cocinamos juntos, vimos a Amélie y luego nos fuimos a dormir. No recuerdo con precisión qué fue lo que pasó después, pero Amanda salió un rato, o tal vez no. Realmente no estoy seguro, pero volvimos juntos a su casa en la mañana siguiente y entonces vimos la puerta abierta. Básicamente, a medida que avanzaba la investigación policíaca, se notaron inconsistencias en sus versiones, porque no podían recordar claramente una noche tan importante. ¿Qué estaban ocultando? ¿Estaban confundidos? ¿Era la presión del interrogatorio? No lo sabemos. Y finalmente el tercer sospechoso, Rudy Guett, el cual era un joven marfileño conocido en la escena nocturna de Perugia. En su caso, su ADN fue encontrado en la escena del crimen, en la habitación de Meredith y dentro del cuerpo de Meredith. Sin embargo, su versión de los hechos fue aún más confusa. Guett afirmó haber estado en el apartamento de Meredith aquella noche, pero negó haberla asesinado. Vamos a leer el testimonio de Rudy. Sí, estuve en la casa, Meredith me invitó a pasar, fuimos a su habitación, empezamos a besarnos, pero escuché un ruido, fui al baño y cuando regresé vi a un hombre, no sé quién era, me asusté, vi sangre por todas partes y me fui. No maté a Meredith, lo juro, tenía miedo, no sabía qué hacer. La policía encontró la huella de Rudy ensangrentada en la almohada de Meredith, pero si fue así, ¿por qué no alertó a las autoridades de inmediato? No. Rudy huyó a Alemania el día siguiente, en lugar donde fue arrestado después de varias semanas. Su versión era inconsistente, pero el ADN no mentía, porque había ADN de Guett en el cuerpo de Meredith, si él no era el asesino. 3 historias, 3 versiones de una misma noche. Amanda, Rafael y Rudy. Sus testimonios se cruzaron, se contradijeron, pero ninguno fue concluyente. La verdad seguía oculta, enterrada entre mentiras, dudas y una maraña de evidencias que parecía no tener fin. Ahora vamos a hablar un poco de las teorías y de la polémica, ¿vale? Existen numerosas teorías sobre lo que realmente sucedió la noche en que Meredith fue asesinada. Una de las más controversiales es que se sugiere, ¿no? Se supone que Meredith fue víctima de un juego sexual, algo que salió mal, lo que habría involucrado a Amanda, a Rafael y a Rudy. Esta teoría durante un tiempo fue promovida por la fiscalía, pero no tenía pruebas concluyentes. Otra de las teorías fue la del robo, un robo que iba a cometer Rudy Guett, el cual ya se conocía por ser un ladrón en la zona, y que no se esperaba que Amanda estuviera tan temprano o a esa hora en la casa, y la situación se descontroló y terminó acabando con la vida de ella. Aún así, esto no explica por qué la puerta de Meredith estaba cerrada, ¿sí? Nadie la forzó, nadie violentó las puertas de Meredith. Estaban cerradas con un seguro. La cobertura mediática también jugó un papel crucial en el caso. Amanda Knox fue escrita como el ángel asesina y se convirtió en un circo, ¿no? Un circo mediático que afectó su percepción, el juicio del público hasta el día de hoy.
La verdad de lo que pasó en esa habitación es y seguirá siendo un misterio. El caso de Meredith Kercher es un laberinto lleno de pruebas contradictorias, de testimonios dudosos y de teorías. Algunas muy locas, algunas un poco más cuerdas. Aunque Rudy Guett fue condenado por el asesinato de Meredith, la implicación de Amanda y de Rafael no fue tan clara. Las preguntas persisten y las absoluciones que llevaron a cabo y las controversias judiciales no han dejado cerrar este caso en la mente de muchos. Finalmente, Meredith debería ser recordada no solo por esta tragedia que la rodeó, sino también por la persona que era, la persona brillante, carismática y tranquila que era. Así que muchas gracias por pasarse todos por acá. Recuerden seguir el podcast en Apple, en Spotify también, y las redes sociales también las dejaremos en la descripción para que estén sintonizados. Muchas gracias.